Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Esos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y les doy la bienvenida a esta charla muy interesante sobre finanzas personales para no financieros, que va a estar a cargo de nuestro experto, Sergio Remolina. Y bueno, ahora sí, ya le doy la bienvenida. Sergio Remolina, experto en finanzas, servicio al cliente, conferencista, formador y profesor universitario con más de 25 años de experiencia trabajando con áreas comerciales y en sectores económicos como banca, tecnología, contact center y telecomunicaciones. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar acá. Ay, perdónenme, había olvidado abrir la ventanita a la cámara. Yo sí veía que se veía negra la imagen, el recuadro, pero no sabía por qué era. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por esta invitación y por permitirme pues compartir con este grupo de participantes. Entonces, finanzas para no financieros es nuestro tema de hoy. Tenemos acá, les pido disculpas si tengo algunos inconvenientes, como ya se han dado cuenta, con la animación de las diapositivas y de pronto con algún título que no corresponda, pero pues aclararé con mis palabras y con mi intervención pues todo lo que corresponda. Entonces hoy he organizado para esta charla, voy a ir un poco rápido porque pues es bastante tema, pero quiero que de pronto el último tema, el de aspectos legales y regulatorios, podríamos dejarlo aparte, pero la idea es que ustedes tengan esa visión básica de todos los elementos que hacen parte de entender la importancia del tema financiero dentro de una organización, aún para aquellos que no son del área financiera de una compañía. Los temas que he preparado para hoy son introducción a los conceptos financieros básicos, el análisis de los estados financieros, el presupuesto y gestión del flujo efectivo, la toma de decisiones financieras y, como les digo, como quinto aspecto, aspectos legales y regulatorios, que es posible que no nos alcance el tiempo, pero digamos que no es tan grave porque les introduzco de una vez. Digamos que es un tema largo y complejo que ni en una hora podríamos, dedicado solo a ese tema, lo podríamos abarcar. Y entonces la recomendación es que se asesoren de personas expertas en el tema tributario, en el tema contable, para todo ese manejo de la información. Son temas que nosotros podemos investigar y tratar de manejar de la mejor manera posible, pero son temas complejos y profundos que siempre es bueno estar acompañado de un profesional experto en el tema. Entonces, comencemos por los conceptos financieros básicos. Perdón que se me abrió una pestaña aquí en la pantalla. Muy bien. Listo, ahora sí. Entonces, en cuanto a los conceptos financieros básicos, vamos a hablar de dos cosas: los conceptos de ingresos, gastos, activos y pasivos, y un poquito comentar sobre las finanzas en el ámbito profesional no financiero. Entonces, comencemos por hablar de los ingresos. Los ingresos representan el dinero o el valor que una entidad obtiene por la venta de sus bienes, la presentación de servicios o cualquier otra actividad comercial. Los ingresos son el flujo de dinero que entra a una empresa o una organización. Sin embargo, digamos que esto es obvio y es evidente y no hay que profundizar mucho. Sin embargo, sí quiero hacer una claridad, y es que siempre es importante identificar los ingresos que provienen de la actividad, del core del negocio, de la razón de ser del negocio, del objeto social del negocio, con otros ingresos que pueden entrar, que son también dineros que vienen para el negocio, pero que no hacen parte de esa actividad principal del negocio. ¿Y por qué? Porque hay que hacer esa diferenciación, porque siempre es importante entender si nuestros ingresos provienen de a lo que yo estoy dedicado, o si vienen de otras fuentes, de pronto que son casuales, que son esporádicas y que me podrían desvirtuar el análisis de la información que yo estoy mirando. Entonces, hacer esa distinción es importante. Esos ingresos los tendremos en cuenta en otro espacio, en un apartado especial de nuestro análisis financiero, pero en principio, cuando hablamos de ingresos, son todos los que están asociados con la actividad comercial o el objeto social de la organización que estamos analizando. Un segundo elemento son los gastos. Los gastos son aquellos desembolsos monetarios o el valor de los recursos utilizados para llevar a cabo las operaciones y las actividades de una empresa. Por ejemplo, están los costos de producción, los salarios del personal,
los impuestos que hay que pagar, intereses que hay que pagar por el dinero que nos prestan, entre muchos otros. Es importante también mantener esa coherencia entre los ingresos que generé y los gastos que me permitieron generar esos ingresos. Esa consistencia es bien importante para poder tener claridad nuevamente sobre los resultados de nuestro negocio. Si nosotros tuviéramos una sopa de cosas mezcladas de unos momentos y otros del tiempo, terminaríamos por no tener claridad sobre lo que está pasando con nuestro negocio. Entonces, esa coherencia y esa alineación entre los ingresos y los gastos es muy importante tenerla también. Un tercer elemento, aunque aquí me quedaron todos como número 1, son los activos. Los activos son los recursos económicos que posee una empresa o un individuo y que tienen un valor para la organización debido a su utilidad en el presente o en el futuro. Se pueden clasificar en tangibles, que son los que se pueden tocar, como edificios y máquinas, o intangibles, que son los que no podemos tocar, como las patentes o las marcas registradas. Quiero hacer una claridad sobre utilidad presente o futura. Esa utilidad futura, o sea, hay que manejarla con cuidado en el sentido en que no queremos tener activos improductivos. Los activos que nosotros tengamos para nuestras actividades deben producir alguna rentabilidad, algún ingreso para nuestro negocio o para nuestra vida personal. Y aquí es donde hago un primer link. Yo enseño estas materias hace mucho tiempo y cada vez les hablo más a mis alumnos de esa similitud que hay entre el manejo financiero de una organización y el manejo de las finanzas personales. Y este es uno de los aspectos, el tema de los activos. Como personas naturales tendemos a pensar que los activos son esas cosas que debemos tener para nuestro goce personal o para nuestro disfrute personal, pero no los miramos como fuentes de ingreso, es decir, no los miramos como activos productivos. Muchas veces no tenemos en cuenta que las cosas que adquirimos, en lo que nos gastamos nuestro dinero, debería tener una utilidad muy grande para nosotros. Ahora, no siempre, no es que nos volvamos ahora que todo en la vida tiene que ser generar ingresos y utilidad, pues tampoco es la idea, pero sí que tengamos, que hagamos ese balance entre lo que adquiero me va a dar un gusto suficientemente grande como para que se justifique sacrificar la oportunidad de generar ingresos adicionales con eso que voy a comprar. Porque a veces se nos va la vida en comprarnos cosas para nosotros que nos dan gusto y a veces no tenemos medida y terminamos dándonos cuenta que compramos algo que al poco tiempo ya no tiene ese mismo interés para nosotros, no nos da esa misma satisfacción. Y entonces tenemos la sensación de que estamos desperdiciando los recursos. Si nosotros tenemos esa visión siempre de que los activos, las cosas que adquiramos con nuestros recursos deben tener una utilidad grande para nosotros, vuelvo y digo, bien sea en generación de dinero adicional, que sería tal vez lo ideal, o en generación de gusto para mí. Si yo tengo ese criterio para tomar ese tipo de decisiones, seguramente deje de gastarme la plata a veces en tonterías que no son tan necesarias para mí y no son tan hábiles, no son tan útiles. Perdón, quiero confirmar una cosa. ¿Tengo la cámara prendida en este momento o no? Ya la tengo prendida nuevamente. Perdón, muy bien. Es que creo que algún tema de conexión me sugirió desactivarla. Muy bien. Y finalmente hablamos de los pasivos. Y los pasivos se definen como todas esas obligaciones financieras o deudas que tiene una entidad con terceros. Financieras, pues obviamente con entidades financieras, y con terceros pueden ser nuestros proveedores, pueden ser la gente que nos ofrece servicios para o las compañías que nos ofrecen servicios para la operación de nuestro negocio, y a todos ellos a quienes les debemos dinero, pues esos son esos pasivos que tiene la organización. Representan lo que la entidad debe pagar en el futuro y puede incluir, ya lo mencionamos, préstamos con entidades bancarias, los salarios de los empleados. En esa medida los empleados se convierten en terceros también para nosotros, son un pasivo para nosotros. También tenemos impuestos por pagar, que el impuesto de renta, por ejemplo, se paga una vez al año, y bueno, muchos de esos otros aspectos. Entonces, hemos hablado de 4 elementos muy importantes que son los ingresos y los egresos, que ese es el movimiento diario
o periódico que tienen el dinero para nosotros, y hablamos de los activos y los pasivos. Los activos en principio son los que nos permiten, si estamos hablando de una compañía, generar esos ingresos. Los pasivos son lo que le debemos a terceros que hacen parte de nuestra actividad normal o natural en el desempeño o desarrollo de nuestro negocio, de nuestra actividad. Ahora hablemos entonces de los estados financieros. Vamos a hablar un poquito de la interpretación del balance y de los estados de resultados. Primero vamos a ver una pequeña explicación de en qué consisten y para qué sirven estos dos estados financieros, y después hablaremos un poquito de los indicadores financieros básicos que se manejan en el análisis financiero de cualquier organización. Vamos a verlos muy grueso, el concepto general, porque vuelvo y les digo, en una hora no nos da tiempo para poder entrar en todo el detalle de la información que hay ahí. Pero con esa idea clara es más fácil entender después los indicadores cuando ustedes los quieran consultar o cuando alguien se los presente, el asesor que ustedes tengan. Entonces comencemos por mirar qué cuentas manejamos en nuestra contabilidad. Las voy a mencionar agrupadas. Hablemos de las tres primeras cuentas: el activo, el pasivo y el patrimonio, que son cuentas que hacen parte del balance general. Después tenemos los ingresos, los gastos, los costos de venta y los costos de operación o de producción, que hacen parte del estado de pérdidas y ganancias. Y tenemos las cuentas de orden deudoras o cuentas de orden acreedoras, que hacen parte del grupo de cuentas de orden, que lo que nos permiten es manejar, identificar de mejor manera costos que se harán realidad en el futuro o en otro momento determinado. Entonces nos permiten hacer todos esos ajustes y organizar de mejor manera nuestra información. No vamos a hablar mucho de ellas en este momento, pero pues las menciono para que las conozcan. Entonces, comencemos por hablar del balance general. El balance general, como su nombre lo indica, balance, estamos hablando de dos cosas que están en contraprestación. Digamos que podríamos estar hablando como de los dos discos de las balanzas, esas que ya hoy en día no existen porque todas son digitales, pero todos tenemos en mente la balanza que sostiene la diosa de la justicia, que tiene dos platos donde se equilibran las cosas. Pues aquí tenemos, su nombre viene de ahí, tenemos dos platos que se equilibran. Entonces tenemos por un lado los activos, que es todo lo que tiene la compañía para ejecutar su actividad, para desarrollar su función, y está por el otro lado, en el otro plato, los pasivos y el patrimonio. Y los pasivos y el patrimonio son las fuentes que nos permitieron o nos permiten tener esos activos. Entonces, por eso debe haber un equilibrio. Debe haber equilibrio. Todo lo que tengamos tiene que haber haber sido provisto de alguna parte, bien sea de los pasivos o del patrimonio. Cuando hablamos del patrimonio, hablamos de lo que aportaron los socios o los dueños de la empresa al manejo de la organización. Cuando hablamos de pasivos, ya lo habíamos mencionado, es lo que le debemos a los terceros que nos han suministrado productos o servicios, o a las entidades financieras que nos han prestado los recursos para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, una característica que siempre debemos tener en cuenta que tiene el balance general es que los activos, el total de los activos, debe ser igual, tiene que ser igual a los pasivos más el patrimonio. O sea, todo lo que tengo que saber de dónde salió, de la plata que pusieron los accionistas o de los terceros que me están financiando de alguna manera, que me están proporcionando unos recursos. Entonces, de alguna de las dos partes tuvo que salir, o de los pasivos o del patrimonio. Por eso, la suma de pasivos y patrimonio tiene que ser igual a la suma de los activos, para que haya ese equilibrio y para que tengamos claridad de dónde provienen nuestros recursos. Toda organización, para desarrollar sus actividades, necesita tener activos, necesita contar con una serie de elementos para poder desarrollar su actividad. Pueden ser edificios, pueden ser máquinas, pueden ser instalaciones, pueden ser conexiones, equipos de cómputo. Todo eso hace parte de lo que me permite desarrollar mi actividad, lo que me permite generar los ingresos, y por eso es importante saber qué tanto de esos activos es mío y qué tanto se lo estoy debiendo a otros. Es mío en la medida en que lo pusieron los socios en la forma de patrimonio, o se lo estoy debiendo a terceros. Hoy en día normalmente hablamos de que lo deseable, lo esperable en una organización es que en el lado derecho de la balanza, es decir, donde están los activos, los pasivos y el patrimonio, haya como un equilibrio entre pasivos y patrimonio. Es decir,
el patrimonio puede estar entre el 40 y el 50% de ese plato de la balanza y el resto en pasivos que le debemos a terceros. Entonces, nos permite el balance general saber qué tenemos y de quién es lo que tenemos. Si es nuestro como patrimonio, porque lo pusimos como patrimonio, o si es, entre comillas, de mis acreedores, porque pues se los estoy debiendo a ellos. Otro estado financiero que es muy importante es el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados, también se conoce como estado de resultados. El estado de resultados lo que nos permite es entender en mi operación propiamente dicha cómo funciona mi operación, qué estoy recibiendo y al final qué me está quedando. Hay varias formas de construirlo, pero digamos que esta es la básica que nos permite entender qué es lo que pasa. Comenzamos por registrar los ingresos netos que dejó mi operación, la operación de mi negocio. Entonces, en este ejemplo tenemos 12.800 pesos. Después, a esos 12.800 pesos le descontamos lo que nos costó los productos que vendimos, bien sea fabricarlos o bien sea comprarlos para revenderlos en caso de una comercializadora. Entonces, si ese costo de ventas es de 7.600 pesos, pues tendríamos que descontarle a los 12.800 pesos los 7.600 pesos del costo de venta y nos daría un resultado de 5.200 pesos que se considera como un ingreso bruto. Es decir, el ingreso grueso que tengo yo por simplemente la comercialización de mis productos o servicios. Sin embargo, ninguna empresa o la mayoría de las empresas no funcionan solamente con comercialización de productos y servicios, sino que tienen detrás otra serie de actividades que las acompañan, que las respaldan para que las cosas funcionen. Entonces, viene obviamente el área administrativa de la organización. Ahí podemos meter, digamos que se puede desagregar más, pero aquí lo dejamos de forma gruesa como gastos en general de administración, de ventas y financieros. Estamos hablando acá de 3.600 pesos, entonces teníamos un ingreso bruto de 5.200 pesos, le descontamos esos 3.600 pesos y nos queda una utilidad de 1.600 pesos, antes de aplicar otra serie de cosas como intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Aparece la depreciación aquí. La depreciación es un concepto que a veces se presta para confusión en proyectos de grado, en tesis de grado. Yo he encontrado estudiantes que se refieren a la depreciación como un ingreso para la compañía. Y realmente la depreciación es una figura contable que nos permite compensar la pérdida del valor de los activos que tenemos a lo largo del tiempo. Porque la contabilidad, para mantener su integridad y para que pueda ser interpretada por cualquiera de forma sólida y correcta, registra siempre con el mismo valor los activos en la contabilidad. Entonces, si yo compro un camión en 100 millones de pesos, siempre aparecerá como con un valor de 100 millones de pesos, pero al cabo del tiempo ese camión ya no vale ese dinero. Entonces, conscientes de esa realidad, las administraciones de impuestos crearon la figura de la depreciación y la contabilidad, la figura de la depreciación para compensar la pérdida del valor de ese activo. Entonces, bueno, hay diferentes formas de hacerla, no vamos a profundizar sobre eso. Yo puedo depreciar completamente el activo, puedo dejar un valor de salvamento y no depreciarlo completamente. Hay unos estándares de tiempo en los cuales lo puedo manejar, pero normalmente es la organización la que define cómo maneja la depreciación de los activos. Aunque vuelvo y les digo, hay mejores prácticas o prácticas más comunes que son las que generalmente se utilizan. Entonces, supongamos que en este ejercicio venimos con una utilidad antes de depreciación, impuestos y amortizaciones de 1.600 pesos. Le descontamos los 500 pesos de depreciación. Aquí hago una aclaración adicional. La depreciación es considerada un gasto para la organización y es considerada un gasto porque me va a disminuir la base para el cálculo de los impuestos. Entonces, por eso lo llamamos un gasto, pero no es una salida efectiva de dinero. O sea, solamente contablemente se utiliza, pero de mi dinero, de mi caja, perdón, o de mis bancos no va a salir ese dinero. Simplemente se utiliza para el cálculo de los impuestos. Entonces, a los 1.600 pesos que traíamos, le descontamos los 500 de la depreciación y nos queda un ingreso neto de operación de 1.100 pesos. Tenemos otra serie de ingresos, que era lo que les mencionaba hace un rato, que pueden ser actividades que no son a lo que se dedica la compañía normalmente, no son de todas las veces,
pero son ingresos que entraron a la compañía, hay que tenerlos en cuenta. Entonces se los sumamos, y entonces traíamos 1.100 pesos, le sumamos los 120 pesos de esos ingresos netos y ya tenemos unas utilidades antes de intereses en impuestos de 1.220 pesos. Y aquí aparecen los gastos de intereses, que es esos intereses que tenemos que pagarle a las entidades financieras que nos prestaron el dinero para poder operar o para las necesidades que fueran de la organización. Digamos que aquí hay que hacer una claridad importante, y es que cuando yo me endeudo, si bien yo pago una tasa de interés para, pues, como contraprestación al préstamo del dinero, tengo un beneficio, y es que ese interés que yo estoy pagando me es tenido en cuenta como gasto también y me baja la base para impuestos. De esa manera, entonces, cuando yo considere cuánto me cuesta a mí los créditos de mi dinero, debo tener en cuenta ese beneficio, entre comillas, fiscal que tengo por estar endeudado, y que normalmente, obviamente, nunca compensará el costo del endeudamiento, pero pues es un beneficio que hay que tener en cuenta, una reducción en el costo que habría que tener en cuenta. Más adelante veremos para qué. Entonces, a los 1.200 pesos que teníamos, le restamos los 1.220 pesos de los gastos de intereses y nos queda una utilidad antes de impuestos de 1.000 pesos. Y a esa utilidad antes de impuestos le calculamos los impuestos, o sea, a la tasa que esté definida. En este ejemplo están con un 40%, entonces son 400 pesos, y entonces 1.000 pesos que traíamos menos 400 que pagamos de impuestos nos da una utilidad neta al final de 600 pesos. Eso es lo que nos queda como utilidad del negocio, es lo que nos queda para, bien sea para reinvertir en el negocio o para repartir entre los accionistas. Les decía que este es un esqueleto básico que se puede manejar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entender, o sea, esto se detalla o se organiza de tal forma de que podamos entender qué corresponde a mi operación propiamente dicha, a mi negocio propiamente dicha, a ese objeto social de mi negocio, del dinero que estoy perdiendo para que esos 12.800 pesos de ingresos terminen convertidos en simplemente 600 pesos de utilidad. Entonces yo quiero entender dónde se me está yendo la plata. Esta organización de la información me permite eso, me permite saber dónde se me está yendo la plata. Es que de pronto el costo de la venta de mis productos es muy alto, es demasiado alto, y a pesar de que yo tengo un equipo administrativo muy liviano y de pronto no estoy endeudado, pero no me queda nada de utilidad. Ah, no, entonces tengo que trabajar en el costo de ventas. No, mentiras, el costo de ventas está bien, está dentro de los estándares del negocio, de la industria en la que yo estoy, pero tengo unos gastos de administración muy altos. De pronto tengo demasiada gente contratada en las oficinas administrativas. Ah, no, pues tengo que trabajar por ahí para mejorar mi utilidad y mi rentabilidad. Finalmente, yo lo que busco es maximizar la utilidad neta, y para eso pues tendría que mirar la forma de reducir todos estos conceptos que me van descontando de los ingresos que yo recibo, el dinero, para que al final me quede una utilidad, digamos, un poco más pequeña. Sobre estos estados financieros hacemos dos tipos de análisis: el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical lo que busca es que nosotros entendamos cómo participa cada una de las cuentas dentro de las cuentas más grandes en forma porcentual. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, en el estado de pérdidas y ganancias, nuestra referencia son los ingresos. Y a esos ingresos vamos calculando cada uno de los rubros que yo le descuento, cuánto pesa porcentualmente hablando y cuánto me va quedando. Entonces ahí ya tengo una idea, digamos que una forma de manejar la información más práctica, que es mirarla en términos de porcentaje que en términos absolutos de pesos, porque a veces los pesos pueden ser engañosos, pero en cambio los porcentajes sí los maneja uno más fácilmente. Y además tenemos a otros, la referencia de otras organizaciones de pronto parecidas a la nuestra, podemos tener acceso a esa información, y la forma, o sea, comparar pesos con pesos a veces no es tan fácil porque tenemos compañías de diferentes tamaños, pero cuando hablamos en términos de porcentaje, sí se mantiene la proporción entre unos y otros. Entonces, el análisis vertical nos permite entender en términos porcentuales esas proporciones entre los diferentes conceptos de nuestra contabilidad. Y tenemos también el análisis horizontal. El análisis horizontal lo que nos permite es entender cómo va evolucionando el negocio a lo largo del tiempo. Normalmente nosotros por lo menos
cogemos los estados financieros de 3 periodos, de los 3 últimos años puede ser, y vamos viendo cómo evolucionan las cosas, cómo evolucionan nuestras cifras, nuestras cuentas de un año a otro. Normalmente el año 2 menos el año 1 y el año 3 menos el año 2. Entonces uno hace la diferencia entre esos 2 años y mira a ver cómo estuvo la variación. Obviamente, si estamos hablando de cuentas contables que tienen valor en pesos, pues el resultado nos va a dar en pesos. Pero volvemos a tener más o menos la misma dificultad. A veces los pesos pierden su proporción como números y es más fácil entender los términos porcentuales. Entonces, cuando obtenemos el resultado como números, estamos hablando de la variación absoluta. Y para poder tener una mejor proporción, comenzamos a pensar o a buscar la variación relativa, que es en términos porcentuales. Entonces, simplemente lo que hacemos es lo mismo. Esa variación en pesos la dividimos por el valor inicial del primer año que estamos evaluando y nos damos cuenta de cómo fue la variación en términos porcentuales. De toda esa información, obviamente tenemos, esto es unas primeras cifras frías que nos dan unos números, pero posteriormente tenemos que hacer un análisis más profundo, consultar información adicional, buscar la información que acompaña la contabilidad para poder entender qué fue lo que pasó. Si uno conoce muy bien la compañía, seguramente puede darse cuenta fácilmente de esta consecuencia o este resultado es la consecuencia de una decisión que se tomó o de una acción que se tomó. Y entonces comienza uno a ver esa correlación entre las decisiones que tomamos y los resultados que obtenemos, para aprender de esas decisiones, para aprender si las debemos repetir o no y para poder tomar mejores decisiones hacia el futuro. Además de los análisis horizontal y vertical, que son gruesos, tenemos los indicadores financieros, razones o indicadores financieros, que son proporciones entre diferentes cuentas que nos permiten entender qué es lo que está pasando con la organización, cómo está funcionando la organización. Entonces, comenzaríamos por hablar, son 4 grupos de indicadores financieros, los indicadores de liquidez, que lo que nos responden es a la pregunta de qué tan capaces somos de cancelar nuestras obligaciones de corto plazo. Estamos mirando lo que es de corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Corto plazo es lo que es menos de un año, lo que va a tener que ejecutarse en menos de un año. Tengo que pagar una deuda en menos de un año, es corto plazo. Si es más de un año, ya hablamos de largo plazo. También nos sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. Digamos que nos interesa a nosotros, obviamente, como directivos de la organización, pero también a nuestros acreedores, nos interesa saber en un momento dado de una urgencia qué tan capaz es la organización de devolver la plata que debe, o sea, los pasivos. ¿Cómo puede cubrir sus pasivos de corto plazo con activos de corto plazo o activos corrientes? Lo que sea inferior a un año es corto plazo y también se conoce como corriente. Entonces, queremos ver esa capacidad que tiene la organización. Y como veremos ahorita, el tema de la liquidez, el tema del flujo del dinero es muy importante. Lo sabemos todos por nuestra vida diaria. Yo puedo tener, supongamos que yo soy consultor y tengo un contrato buenísimo con una compañía, pero el contrato no comienza sino dentro de 6 meses. Y uno dirá, pues no, sí, pues la situación va a ser buenísima, pero ahorita estoy fregado porque no tengo plata. Y puede significar eso en que yo no alcance a sobrevivir hasta que comience el contrato dentro de 6 meses. Entonces puedo tener la perspectiva de un negocio buenísimo, pero si no tengo cómo sobrevivir hasta que ese negocio se haga realidad, pues perdónenme el término que voy a utilizar, me puedo morir antes de llegar a ese futuro tan prometedor que yo tengo. Entonces hay que ser muy conscientes de eso, que el manejo del dinero en el día a día es muy importante, es fundamental. Uno tiene que estar en capacidad de sobrevivir para poder ejecutar todos los planes que tiene y para poder hacer realidad todas las perspectivas y esos sueños de futuro que tiene. Si uno no se preocupa por el ahora, en términos financieros, en la capacidad de seguir existiendo y seguir operando, puede ser que ese futuro nunca llegue. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Tenemos que manejar con mucha precaución la liquidez de nuestro dinero. Un segundo grupo de indicadores financieros son los indicadores de endeudamiento. Decíamos que endeudamiento normalmente es con entidades financieras
y es cuando necesitamos recursos para poder operar o para poder desarrollar proyectos nuevos. Lo ideal no es tener que adquirir recursos para operar, a no ser que esté comenzando yo el negocio. De pronto, arrancando el negocio, puedo requerir recursos para operar. Pero si ya mi negocio está andando, si ya mi negocio, digamos que tiene tracción, pensar en endeudarme para poder operar generalmente es una mala decisión, o es una decisión que va a tener efectos negativos sobre mi negocio, porque cuando yo no estoy generando suficiente para poder seguir manejando mi operación, para poder seguir impulsando mi operación, significa que la operación no está funcionando de la manera adecuada. Entonces, por ese lado no es ideal, a no ser, vuelvo y digo, que estemos arrancando con el negocio. Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. También buscan establecer el riesgo que corren dichos acreedores, el riesgo de los dueños del negocio y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento de la empresa. O sea, yo tengo que saber dónde estoy para saber para dónde puedo ir, hasta dónde puedo llegar. Si yo no conociera qué tan endeudado estoy ahorita, y tristemente hay personas y hay organizaciones que a veces no saben dónde están, cuál es su situación actual de endeudamiento, y se siguen endeudando como si tuvieran toda la capacidad sin hacer esos análisis, y terminan pues en situaciones bastante complejas. Entonces los indicadores de endeudamiento nos permiten entender, perdón, le di sin querer, nos permiten entender para dónde vamos, qué tenemos, en qué situación estamos, qué tan sana es nuestra salud financiera, que también estamos de salud financiera en función de qué tanto le debemos a los terceros. Un tercer grupo de indicadores financieros son los indicadores de actividad. Normalmente todos tenemos una dificultad porque actividad, nosotros pensamos en actividad física, en movernos. Pero aquí cuando hablamos de actividad estamos refiriéndonos a los activos de la empresa de los que ya hablamos antes. Entonces son indicadores que relacionan nuestros activos, lo que tenemos en la empresa, con los resultados de la organización. Se conocen también como indicadores de rotación, y lo que buscan es tratar de determinar, de medir la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la velocidad en que recuperan los valores que están invertidos en ellos. Lo voy a poner de esta manera. Yo puedo tener un negocio que me renta, para ponerlo fácil, 2 millones de pesos mensuales. Pero para obtener esos 2 millones de pesos mensuales con mi operación, tengo montada una empresa que vale, digamos, cualquier cosa, 500 millones de pesos. Y tengo un amigo que tiene un negocio que también le deja 2 millones de pesos de utilidad neta, pero él solamente tiene invertido en su empresa 50 millones de pesos. Digamos que ninguno de los dos suena en principio como a un negocio atractivo, pero es para que ustedes me entiendan la proporción. Obviamente es mejor la situación de mi amigo, que está generando una rentabilidad o una utilidad neta de 2 millones de pesos mensuales, invirtiendo solamente 50 millones de pesos, que yo, que estoy obteniendo los mismos 2 millones de pesos mensuales, pero habiendo invertido 500 millones de pesos. O sea, mi negocio no está siendo muy rentable. Esos 2 millones de pesos no representan casi nada de la inversión que tengo yo hecha en el negocio. Entonces, mi negocio no tiene razón de ser, ni proyección. El negocio de mi amigo puede que tenga por lo menos un poquito más de proyección que la mía. Entonces, por eso es importante buscar esa relación entre los resultados de la organización con lo que tengo yo invertido en activos de mi negocio. Debe ser proporcional, debe ser proporcionalmente atractivo para mí. Se busca que el análisis de la aplicación de recursos sea dinámico al comparar cuentas del balance, que son estáticas, con cuentas de resultados, que son dinámicas. Las cuentas del balance pues, son el balance general, y las de resultados son las del estado de resultados. Y finalmente tenemos un cuarto grupo de indicadores que son los indicadores de rendimiento, también conocidos como indicadores de rentabilidad o de lucratividad, que sirven para medir la efectividad con que la empresa o que tiene la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Pues como su descripción lo sugiere, está muy relacionado con todo el estado de pérdidas y ganancias, que es donde buscamos entender si, comparándonos con otras empresas, con otros negocios, o si hacemos parte de un gremio, con la información de referencia que tiene el gremio, definir si el negocio como yo lo estoy manejando es bueno o no.
si mis gastos administrativos son demasiado pesados para el negocio que tengo o si mi costo de ventas es demasiado alto. Entonces, ahí estoy mirando como más la esencia del negocio en términos financieros, qué estoy obteniendo con lo que estoy haciendo y con los resultados que estoy generando con mi negocio. Aparece otro elemento que es muy importante, ya se los hablaba, el término del dinero, que es el presupuesto y la gestión de los flujos de efectivo. El presupuesto es muy importante en todos los ámbitos de la vida, tanto en la personal como en la corporativa. En la personal, obviamente, lo sabemos todos, sobre todo, bueno, todos, pero los que vivimos en familia, los que vivimos en pareja, sabemos que hay que organizarse con la familia y con la pareja para poder vivir de lo que podemos vivir y con lo que podemos vivir. Entonces uno tiene que estimar, bueno, cómo queremos vivir, cuánto nos va a costar vivir como queremos vivir y cuántos ingresos necesitamos para poder vivir de esa manera. Necesitamos entenderlo para poder proyectarnos de manera adecuada o para buscarnos en la fuente de ingresos que corresponda a la forma en que yo quiero vivir o para ajustar la forma en que yo quiero vivir a los ingresos que puedo generar. Entonces los presupuestos lo que buscan eso es anticipar lo que va a pasar en un futuro próximo para poder manejar mis cifras y mis dineros de la mejor manera posible. ¿Dónde comienzan los presupuestos? Los presupuestos comienzan básicamente en los ingresos. Normalmente esa es la idea. La idea es partir de los ingresos hacia los gastos y no de los gastos hacia los ingresos. Porque es más fácil controlar los gastos que controlar los ingresos. Si fuera muy fácil controlar los ingresos, pues todos tendríamos negocios que funcionarían a la maravilla y nos harían millonarios. Pero no, los ingresos pues tienen sus limitaciones y nosotros tenemos que, la idea es ceñirnos a lo que me ingresa para que mis costos y gastos correspondan a eso. Si yo lo hago de manera contraria, bueno, si logro conseguir la fuente de ingresos o el empleo que me dé el dinero que necesito para cubrir esos costos y gastos, pues buenísimo. Pero si no, pues voy a tener dificultades. Y no es una invitación a ser conformistas o a ser limitados o a ser mediocres, sino es a ser realistas. Nadie está diciendo no se puede soñar con mejores salarios o no se puede soñar con un estilo de vida más adecuado. Se puede hacer, pero el derecho de las cosas es conseguir primero los ingresos para poder después gastarlos. Si yo me pongo a gastar lo que no tengo, pues la vida me va a pasar factura y me va a costar bastante trabajo. Hay organizaciones o no organizaciones, sino áreas no financieras de algunas organizaciones que las ponen a hacer el presupuesto y el presupuesto es, bueno, ¿qué piensa hacer el año entrante? A mí me pasó en alguna organización que me decían, haga el presupuesto del área. Listo, muy bien. ¿Qué me va a dar para que yo haga el presupuesto del área? No, pues mira a ver lo que usted hace. Dicen, no, ¿cómo pueden esperar que yo haga un presupuesto si no sé cuáles son nuestros planes para el futuro? Yo tengo que saber qué planes tenemos porque con base en esos planes yo organizaré mi actividad, conformaré mi equipo, determinaré la especialidad que deben tener los miembros de mi equipo, la cantidad de miembros que debo tener en mi equipo. Entonces, ahí en el parque un par de perritos que están, discúlpenme si los oyen, que están alborotados. Entonces yo tengo que tener una base de la cual partir para hacer mi presupuesto. La base normalmente para hacer cualquier proyección de presupuestos son las ventas, las ventas que se espera lograr. Entonces yo determino qué ventas espero lograr, así puedo decidir cuánto necesito producir, qué equipo de ventas necesito conformar, qué actividades necesito realizar y con todo eso ya puedo yo generar el presupuesto de mi negocio. Siempre es importante anticiparnos y pensar qué vamos a hacer hacia el futuro. Si nosotros no lo hacemos, pues nos vamos a encontrar muy seguramente en algún momento en que o estamos produciendo menos de lo que necesitamos para poder vender y generar los ingresos que necesitábamos, o nos está costando más de lo que debería ser aceptable y no vamos a obtener los resultados. Y están las técnicas para administrar el flujo de efectivo, que en sí mismo es un estado financiero. El flujo de efectivo de las organizaciones es ese manejo que hacemos de nuestro recurso del día a día, que también es un elemento muy importante. Si yo proyecto y programo mi flujo de efectivo de manera adecuada, voy a tener tranquilidad para operar y para vivir. Si yo no lo hago, me voy a encontrar con sorpresas que me pueden salir muy costosas. ¿A qué me refiero? Yo puedo mirar, digamos que tengo un negocio que es estacional.
Yo sé que ahorita finalizando el año no se vende mucho de mis productos o servicios porque viene la temporada navideña y la plata se va para otro lado. Entonces yo no voy a tener los ingresos que normalmente tengo. Entonces yo tengo que definir cuánto es lo que necesito yo en mi caja para operar normalmente y tengo que hacer mis proyecciones para determinar si lo que voy a recibir me va a permitir tener ese nivel de dinero que debo tener en mi caja o no. Si no lo voy a tener, voy a necesitar conseguir prestado para poder funcionar. Y ahí es uno de los temas importantes. Una cosa es con tiempo gestionar créditos y negociar créditos con la tranquilidad de que todavía no estoy urgido. Y otra cosa es cuando ya no tengo con qué pagarle a la gente y me toca salir como loco a tratar de comprar. Hagan de cuenta, es como cuando uno tiene que salir desesperado con la tarjeta de crédito, que es el producto más costoso que tiene, y tiene que ir a comprar porque ya no hay, no tengo plata en la cuenta, no tengo nada. Hombre, si se hubiera organizado, si hubiera planeado con tiempo, hubiera de pronto dejado de incurrir en algunos gastos para tener los recursos suficientes para poder pagar lo que tiene que pagar ahora sin tener que endeudarse tan caro como es endeudarse con una tarjeta de crédito. Entonces, aparte de entender cómo funciona mi negocio y si lo que yo tengo invertido en mi negocio me está generando los resultados que me debería generar y que yo esperaba, tengo que cuidar ese día a día del manejo de mi dinero, de las entradas y las salidas de mi dinero a la caja, a mi caja, para poder tener la tranquilidad de que voy a tener los dineros que necesito para seguir funcionando y para seguir operando. Acá se me desorganizó la animación. Entramos al cuarto tema, que creo que vamos a apenas alcanzar para este último cuarto tema, que es el tema de la toma de decisiones financieras. Y para ese tema de la toma de decisiones financieras aparecen dos conceptos muy importantes. Uno es el concepto del valor del dinero a lo largo del tiempo, normalmente conocido como el valor del dinero en el tiempo. Y el otro es el criterio para evaluar proyectos o inversiones. Entonces, comencemos por hablar del concepto del valor del dinero en el tiempo. Sabemos que en la realidad de nuestro mundo y de nuestro país y de nuestro modelo capitalista existe un concepto que es el concepto de la inflación. La inflación es un primer elemento que siempre tenemos que tener en cuenta, que consiste en la pérdida del poder adquisitivo que tiene nuestro dinero debido al aumento de los precios y al aumento de los costos. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo necesitamos más pesos, los cuales valen menos o pueden comprar menos para comprar lo mismo. Para ponerlo con un ejemplo práctico, si nosotros pensamos hoy en día en ahorrar, mucha gente dice ahorrar, voy a meter en una cuentica de ahorros que eso ahí no me renta mucho, pero bueno, algo me renta. Pero si uno se pone a mirar, ese poquito que le renta la cuenta de ahorros no cubre ni siquiera la inflación que tiene el país. Entonces, en la práctica, no estamos ahorrando, no estamos acumulando más capital por lo menos, sino que se nos está disminuyendo el capital, porque aunque tengamos los mismos pesos, con esos pesos podemos comprar menos, entonces en la práctica tenemos menos dinero y eso va a significar que nosotros nos estamos empobreciendo o, dicho de otra manera, destruyendo valor. Entonces, la inflación es un primer concepto que siempre hay que tener en cuenta a medida que pasa el tiempo para saber qué está pasando con mi dinero y si mi dinero está funcionando bien. Aparece un segundo criterio, que es el criterio de rendimiento. Entonces, ninguno de nosotros espera o nuestro mundo no está diseñado simplemente para que mantenga siempre el mismo valor, manténgase con lo que tiene, mantenga siempre lo mismo. No, la idea es crecer. ¿Y por qué hay que crecer? Pues porque el futuro es algo incierto, algo imprevisto y pueden pasar cosas que me perjudiquen muy grandemente. Entonces, yo debo tratar de construir siempre, de mejorar un poquito mi situación para que cuando vengan esas situaciones difíciles, esas vacas flacas, podríamos llamarlas, yo tenga un colchón, tenga un respaldo con el cual sobrevivir mientras sucede esos imprevistos o esas situaciones que quisiéramos que nunca sucedieran, pero suceden. Para poner un ejemplo práctico en tema empresarial, pues la pandemia. Llegó la pandemia, por lo menos los primeros 2 o 3 meses, nos desbarajustó todo, hubo muchas industrias que no pudieron seguir operando. El que tenía ese colchoncito, el que había logrado construir suficiente valor para mantenerse durante esos 3 meses, pues pudo salir adelante. Los que vivían a ras, aquí, pues no pudieron sobrevivir y tristemente tuvieron que cerrar. Entonces, el rendimiento nos busca ayudarnos a
a estar preparados para ese tipo de situaciones, para crecer nuestro dinero, para aumentar el valor de nuestro dinero a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, mis propiedades en general, mis activos, y el dinero es uno de mis activos, de hecho en las cuentas de contabilidad hace parte de los activos, deben proporcionarme utilidad, es decir, un rendimiento, no solo mantenerme lo que tengo hoy. Supongamos un apartamento, nosotros no nos sirve que el apartamento siga valiendo exactamente lo mismo a lo largo del tiempo, nos interesa que se valorice, pero nos interesa que además de que se valorice, nos genere unos ingresos adicionales. Yo amo a los perros, yo tengo perro, pero ese par de perros me provoca encerrarlos. Entonces, yo espero que mis activos con el tiempo ganen valor, sean más grandes, crezcan, creen valor para mí. Y eso es lo que buscamos con el rendimiento. Entonces, estos dos conceptos son los que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nuestro dinero, cuando manejamos nuestro dinero. Y son los dos conceptos que componen el concepto del valor del dinero en el tiempo. Que si lo resumimos fácilmente sería, yo necesito que mi dinero con el tiempo aumente de tal forma que cubra el rendimiento que yo espero que mi dinero genere y la inflación a la que estamos sujetos todos. Entonces, esos dos elementos hacen parte del valor del dinero al tiempo. A partir de esos dos elementos, yo calculo la tasa de interés que debe de reconocer mi dinero, que debe ganar mi dinero, para que en el tiempo yo esté creando valor con mi dinero y con mis negocios y con mis activos. Si lo resumiéramos, si yo les preguntara, bueno, ustedes tienen 20 millones de pesos y un amigo viene y les dice, venga, présteme esos 20 millones de pesos, que es que voy a comprar una mercancía hoy mismo y no tengo la plata y lo necesito ya, présteme esos 20 millones de pesos y yo le devuelvo dentro de 6 meses sus 20 millones de pesos. Ustedes le preguntan, ¿los mismos 20 millones de pesos? Sí, los mismos 20 millones de pesos se los devuelvo en 6 meses. Entonces, ustedes dirían, oiga, no es justo. Él va a coger esos 20 millones de pesos que yo no voy a poder utilizar, que yo no los voy a poder poner a trabajar, y los va a poner a trabajar en un negocio que le va a dar alguna rentabilidad. Entonces yo, pues sí, puede que yo vaya a recuperar mi dinero, pero no voy a poder utilizar, no voy a poder recuperar esa utilidad o generar esa utilidad que yo podría generar normalmente con mi dinero. Entonces, tiene sentido decirle a su amigo, venga, no, compénseme el sacrificio que yo voy a hacer de no poner ese dinero a rentar lo que yo normalmente lo pongo a rentar. Compénseme ese sacrificio y pues reconózcame un interés por el dinero que me está prestando. Y ese interés es el que va a permitir que mi dinero en el tiempo, su valor permanezca o mejore. Si estamos hablando solamente de inflación, pues que se conserve, pero si estamos hablando de, además de rentabilidad o de rendimiento, pues que mi dinero, el valor de mi dinero crezca y sea para mí una creación de valor en mis negocios. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva. Muchas veces, obviamente depende de las circunstancias también, pero si hay alguien que necesita, uno le quiere prestar el dinero y le da pena cobrar intereses, pero es porque a veces no somos conscientes de que estamos sacrificando esa oportunidad de generar dinero que tenemos cuando nosotros estamos en poder del dinero. Entonces, obviamente, vuelvo y digo, hay consideraciones especiales. Cuando explico ese ejemplo de que si el amigo me pide prestar los 20 millones de pesos, si es para hacer un negocio, de pronto yo veo muy claro que le debería cobrar un interés, porque él se va a ganar algo, entonces yo no tengo por qué perder. Pero si es, por ejemplo, para una operación para la mamá, hombre, eso no tiene precio y uno podría pensar en sacrificar por el gran corazón que uno tiene y por el bien de la mamá del amigo. Digamos, pero esas ya son consideraciones adicionales y externas. Si es financieramente hablando, si la perspectiva es la financiera únicamente, pues tenemos que compensar y tenemos que mantener el valor de nuestro dinero en el tiempo. Este solo lo voy a mencionar porque no tenemos mucho tiempo, que es el WACC. El WACC es una sigla en inglés que significa Weighted Average Cost of Capital o costo promedio ponderado de capital, que es ese parámetro que definimos que, digamos que este se utiliza principalmente en compañías, pero nosotros con otro nombre también deberíamos manejar ese concepto si nosotros pensáramos en función de generar rentabilidad con nuestro dinero, que normalmente no lo hacemos. Normalmente el dinero que obtenemos se nos va en vivir cómodamente, en vivir holgadamente,
y no pensamos en rentabilidad, pero deberíamos hacerlo. Las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Las organizaciones dicen, bueno, a ver, ¿cuánto me está costando a mí el capital que tengo? Entonces, por un lado, mi capital genera una utilidad, una rentabilidad, entonces ese es un parámetro que yo tengo para mí. Pero de pronto también tengo dinero prestado con entidades financieras. Entonces, ese dinero, ese costo que tiene ese dinero que me tiene prestada la entidad financiera, pues también es un referente para mí. Entonces, el costo promedio ponderado del capital lo que hace es hacer un promedio ponderado entre esas dos fuentes, bueno, entre las que tenga, pero digamos que estas serían como las dos gruesas. Lo que me renta mi dinero normalmente, supongo que si yo tengo una inversión al 15%, pues al 15% que es lo que me renta mi dinero, y lo que tengo en préstamos, y si los préstamos son al 18%, pues ese es un costo que yo tengo. Entonces saco el promedio entre los dos ponderado, porque si es el préstamo, los préstamos son mucho más grandes que la inversión que yo tengo, pues no podría ser un promedio aritmético, entonces necesito darle el peso que corresponde al préstamo porque es mucho más grande. Entonces por eso es ponderado. Pero en los préstamos tengo en cuenta algo que les mencioné anteriormente, y es que esos intereses que yo pago tienen un beneficio para mí en términos de impuestos. ¿Se acuerdan que decíamos que yo descontaba los gastos financieros antes de calcular los impuestos? Entonces, ese efecto también debo tenerlo en cuenta cuando calculo mi costo promedio ponderado de capital. Entonces, tengo en cuenta ese pequeño ahorro que tengo en impuestos, que no es que sea la salvación, pero sirve. Y con base en todo eso toma el promedio, y ese WACC que las compañías definen, o el promedio ponderado que nosotros definamos según nuestras posibilidades y lo que hacemos con el dinero, va a ser nuestra referente para evaluar proyectos. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar proyectos? Pues primero una inversión, que son los dineros que tengo que aportar yo, que invertir para poner a funcionar el negocio. Los resultados de la operación en el día a día, digo día a día, pero pues estamos hablando mes a mes o año a año, y es determinar qué beneficios y qué costos me genera la operación. Entonces yo tengo que hacer una proyección, algo parecido al estado de pérdidas y ganancias. Hago la proyección de qué dineros son los que voy a recibir hacia el futuro en el tiempo, en qué gastos voy a incurrir para generar esos ingresos, y así puedo saber, tengo en cuenta todos los elementos. Si tengo en cuenta inversión grande en activos, pues debo tener en cuenta la depreciación, pero la depreciación la descuento para calcular la base para los impuestos, pero como no es una salida efectiva de dinero, la debo volver a sumar al final para no desvirtuar las cifras de mi negocio. Con todo esto, defino el flujo de fondos, flujo de fondos en el año cero, que normalmente es la inversión. Lo que yo tuve que invertir va en el año cero solito, porque ahí todavía no estoy operando. Y a partir del año 1 en adelante comienzo a tener flujos de fondos, ojalá positivos, porque comienzo a generar ingresos, descontándole los gastos y todos los demás elementos de los que hemos hablado, pues voy a tener un resultado al final que equivaldría a la utilidad neta de cada uno de los periodos de mi negocio, y ese va a ser otro input muy importante para calcular o para evaluar la conveniencia del negocio. Y el tercer elemento es el rendimiento mínimo atractivo, que es el referente que me va a permitir determinar si el negocio es bueno para mí o no. Va a ser mi punto de referencia. Ya vamos a ver en qué forma va a ser mi punto de referencia. Pero entonces les decía, este rendimiento mínimo atractivo tiene una base que es ese WACC del que acabamos de hablar. Yo puedo adicionalmente a lo que mi capital me cuesta en promedio, normalmente subirle unos puntos, adicionarle unos puntos en términos o en función del riesgo que yo veo asociado a un proyecto nuevo. Todo proyecto nuevo, toda nueva empresa tiene un riesgo. Entonces yo puedo definir, listo, yo saco mi dinero de lo que lo tengo normalmente y lo traigo a este negocio, pero no para ganarme lo mismo, para ganarme más. Y habrá unas expectativas de rendimiento que puedo tomar, pero también un riesgo que estoy asumiendo que tendré en cuenta para poder calcular y estimar qué es lo que para mí es aceptable en términos de negocio. Con toda esta información, con estos flujos de fondos, construimos la proyección del proyecto y tenemos nuestro referente, que es el rendimiento mínimo atractivo. Entonces viene un primer criterio de evaluación, que es el valor presente neto. El valor presente neto, en palabras prácticas, es traer a hoy los flujos de caja del proyecto
que están en diferentes momentos del tiempo. Entonces, el flujo de caja del año 1 lo debo traer a hoy, que es el año 0, que es donde yo comienzo mi proyecto. Entonces, lo traigo a hoy, es decir, le descuento el rendimiento mínimo atractivo, esa tasa de oportunidad se la descuento para saber hoy a cuánto equivalen esos dineros dentro de un año. Lo mismo hago con los dineros que me quedan en el año 2. Los descuento, les descuento el rendimiento mínimo atractivo, hallo su valor equivalente hoy en el periodo 0 y así lo hago con todos los valores de los diferentes años a los que yo haya definido que voy a evaluar el proyecto. Normalmente 5, puede ser 3, ya 10 años pues es una cosa demasiado larga si tenemos en cuenta que en 10 años pueden pasar muchísimas cosas. Una de ellas es que yo me muera. Entonces, evaluar proyectos a 10 años, pues hay proyectos que lo exigen, pero digamos que no sería lo más recomendable en términos de todo lo que puede cambiar en ese tiempo. Entonces, digamos que lo hicimos a 5 años. Entonces, traigo los flujos de fondos del año 1, 2, 3, 4 y 5, les descuento el rendimiento mínimo atractivo que yo le exijo al proyecto, o sea, lo que espero ganarme con el proyecto, y los traigo a valor presente. Y hago una sumatoria aquí. Cuando ya tengo todos los valores equivalentes de cada uno de esos 5 años, hoy, entonces sumo la inversión que es negativa y sumo los resultados positivos o negativos que tenga en esos 5 años. Y ahí obtendré un resultado, un número. Si ese número es mayor que 0, obviamente el negocio pues me sirve. Si ese número es igual a 0, el negocio también me sirve. ¿Por qué? Porque como yo le desconté mi costo de oportunidad o mi rendimiento mínimo atractivo o mi WACC a todos esos flujos de dinero del futuro y los traje a valor presente con ese referente, entonces cuando el valor presente neto me da 0, significa que me estoy ganando lo mismo que, mejor dicho, lo mínimo que le exigía al proyecto, que era el rendimiento mínimo atractivo. Si me dio 0, significa que todos esos valores que los traje a presente son lo mismo que la inversión, suman lo mismo que la inversión, entonces me dio 0, pero como todos esos valores les desconté mi rendimiento mínimo atractivo, entonces significa que estoy obteniendo por lo menos mi rendimiento mínimo atractivo. Si el resultado fuera negativo, fuera menor que 0, pues obviamente no estoy recuperando ni siquiera mi rendimiento mínimo atractivo, entonces pues no me interesa y no lo aceptaría. En el caso de que sea positivo, recupero mi rendimiento mínimo atractivo y más. Entonces, por eso para mí es muy conveniente un proyecto que me den esas condiciones. Aparece otro criterio, otro indicador para definir la conveniencia o no de un proyecto, que es la tasa interna de retorno, o la TIR, que es la tasa de interés por medio de la cual se recupera la inversión. Entonces, yo tengo una inversión y tengo unos flujos de caja en los próximos 5 años. Entonces, pero en principio, yo no sé porcentualmente esos dineros del futuro, a cuánto, con qué interés debería descontarlos yo para que llegue a un valor presente de 0. Es la incógnita que yo tengo. Entonces, ahí es donde aparece el cálculo de la tasa interna de retorno, que en términos prácticos es eso, es el interés que me gano en el negocio. Se calcula muy fácil en Excel con una función, pero me da esa respuesta. Entonces yo puedo comparar la TIR que me dio el proyecto, la tasa interna de retorno que obtuve del proyecto, con mi rendimiento mínimo atractivo. Si es mayor que mi rendimiento mínimo atractivo, me sirve el proyecto. Si es igual a mi rendimiento mínimo atractivo, el proyecto pues me está dando exactamente lo mismo que yo represento. Entonces, pues digamos que yo exijo, puedo tomar cualquiera de las dos decisiones. En principio, a no ser que dentro de ese rendimiento mínimo atractivo yo tenga elementos adicionales por encima de lo que yo normalmente hago con el dinero, pero si es lo mismo que yo normalmente hago con el dinero, pues no tiene sentido comprar pan para vender pan. O sea, sacar la plata aquí para ponerla a ganarse lo mismo, donde hay un riesgo, donde yo no conozco, donde de pronto yo no tengo el control. Entonces, posiblemente la decisión sea me quedo como estoy. Otra definición es la tasa de interés máxima a la que se pueden endeudar para no perder el dinero con la inversión. Es otra forma de expresarlo. O es la tasa de interés compuesto, el que permanecen invertidas las cantidades no retiradas del proyecto de inversión. El dinero que está involucrado en el proyecto siempre está ahí y va a estar ganando interés, en el mismo interés del proyecto. Entonces, ese es el resultado que nos da la tasa interna de retorno. Ya llegamos a las 12, pero regáleme un par de minutos más. La relación beneficio-costo es muy parecida a, digamos, funciona bajo los mismos principios
de lo que hemos visto hasta ahora del valor presente neto y de la tasa interna de retorno, hago una claridad antes de entrar con relación beneficio-costo. La tasa interna, perdón, el valor presente neto y la tasa interna de retorno son básicamente dos visiones distintas de lo mismo, o dos formas distintas de ver lo mismo. Ponía yo el ejemplo que es como decir, bueno, le voy a tomar voy a tomar la temperatura del medio ambiente en la ciudad. Entonces lo voy a medir de dos maneras diferentes. Una vez en grados centígrados y otra vez en grados Fahrenheit. No, señor, perdón, no está tomando dos medidas, está tomando la misma medida, solo que en escalas diferentes. Pues eso más o menos pasa con la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Son la misma medida, solo que expresada en escalas diferentes. Entonces, el resultado, pues básicamente, o la conclusión por lo menos va a terminar siendo la misma. En la comparación de mi rendimiento mínimo atractivo con la tasa interna de retorno o el cálculo del valor presente neto con mi rendimiento mínimo atractivo, las conclusiones a las que lleguen van a ser básicamente las mismas. Entonces, ahí no hay mayor cambio. En la relación beneficio-costo, lo que hacemos es tomar los beneficios, traerlos a valor presente y tomar los costos y traerlos a valor presente y hacer una relación entre los dos. Divido los beneficios por los costos y entonces voy a obtener un resultado. El resultado puede ser mayor que 1, donde significa que obviamente me interesa el proyecto porque estoy obteniendo más de lo que me cuesta, o es igual a 1, donde como nuevamente esos dineros los trajimos a valor presente descontándoles nuestro rendimiento mínimo atractivo, significaría, si me da igual a 1, significa que me estoy ganando mi rendimiento mínimo atractivo, y si es menor que 1, pues no me interesa porque estoy perdiendo. Ahí no. Y este también, digamos que es una perspectiva diferente de lo mismo que hemos venido hablando hasta ahora. Y aparece el último, que es el periodo de recuperación descontado. Y ese periodo de recuperación descontado lo que busca es determinar en cuánto tiempo se recupera la inversión que yo estoy haciendo. Porque yo puedo ver riesgo, puedo ver situaciones de país complicadas, puedo ver que van a cambiar muchas las cosas y me interesa saber por lo menos mi inversión, en cuánto tiempo la voy a recuperar, pero con una condición. No voy a recuperar exactamente los mismos pesos que invertí. Voy a tener en cuenta mi rendimiento mínimo atractivo. Entonces, funciona de la misma manera. Yo traigo los flujos de futuro al presente, descontándoles mi rendimiento mínimo atractivo y voy mirando en qué momento, a cabo de cuántos años, yo recupero mi inversión para saber qué tanto riesgo estoy asumiendo y si le continúo en el proyecto o no. Digamos que hacia grandes rasgos, yo sé que no es muy fácil de entender así de una manera tan rápida, pues, pero si profundizaba más, no podía hablar de todo y la idea pues era darles por lo menos esa visión general de los criterios que puede uno tener para evaluar proyectos y para evaluar su situación financiera, para adentrarnos un poco más en el tema y darnos cuenta que no es un tema tan complejo, es un tema sencillo, es como todo en la vida, de trabajar, de entenderlo, de dedicarle un poco de tiempo y lo puede uno manejar muy bien y es de grandes beneficios para nosotros. Entonces, pues dejo hasta ahí, ya se nos acabó el tiempo, entonces paro hasta acá y le doy la palabra a Nicolás para que nos indique cómo debemos continuar. Perfecto, Sergio. No, solo nos queda agradecerte por acompañarnos en este espacio. Voy a colocar el sondeo que colocamos normalmente en nuestras charlas y todas nuestras capacitaciones. En este momento ya está en pantalla. La pregunta es muy sencilla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Selecciona una de las opciones. Luego le damos clic al botón enviar. Vamos a dejar abierta esta sesión de 1 minuto para que todas las personas puedan responderlo. Recuerden que es de bastante ayuda para nosotros. Solo deben seleccionar una opción y luego darle clic al botón enviar. Es muy sencillo. Mientras tanto, los invito a que sigan participando en todos nuestros programas de capacitación. Esta noche tenemos nuevamente sesión del diplomado, mañana de programa corto, en actualización en seguridad social. También en nuestro portal latinpymes.com pueden encontrar todas las noticias del mundo empresarial y la nueva edición de nuestra revista Latin Pyme. Listo, ya voy a cerrar el sondeo. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Sergio, no sé si quieras añadir algo más antes de cerrar. No, pues agradecerte la oportunidad de compartir con este nutrido grupo bueno, eran 80, ya vamos en 73, y ponerme a sus órdenes para cualquier
cosa que necesiten. Mi nombre es Sergio Remolina Prada, mi empresa se llama 360 Grados Consultoría y mi número de teléfono es 310-281-4276. Si tienen alguna inquietud, si quieren profundizar algo más, si tienen alguna duda, con mucho gusto yo los atiendo, y si los puedo apoyar en algo más, pues también con mucho gusto pueden contar conmigo. Perfecto, Repito Sergio. mi número. Nuevamente, muchas gracias. En nombre de la Fundación Unipymes y Latin Pymes, Centro de Desarrollo Empresarial, les deseamos a todos que pasen una muy buena tarde y nos vemos en otro espacio de formación empresarial. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos.